¿Ya vieron? Qué patético, ¿no? Pues aunque ustedes no lo crean, esa llama, sí, esa llama alguna vez fue un hombre. Y no cualquier tipo de hombre. Fue un hombre ejemplar, un emperador. Un emperador glorioso y poderoso. En serio. Pero esta que les voy a contar no es su historia. Es mi historia. Una historia de fracasos. ¿Me acompañan? Era el año del 2012. ¿Dónde estabas tú en ese año del 2012? Si lo recuerdas, en las redes sociales, en los periódicos, en los cafés y en las conversaciones se hablaba mucho de la famosa profecía del fin del mundo de los mayas. Algunos señalaban que podía caer un meteorito, otros que era un maremoto, otros que sería una implosión desde el núcleo de la Tierra. Lo cierto es que nada pasó. También en el 2012 se publicaba la biografía póstuma de Steve Jobs. Steve Jobs, el ícono de la innovación del mundo. Fue la biografía que escribió Walter Isaacson, el mismo que escribió el libro y la biografía de Benjamin Franklin y también la de Albert Einstein. Seguramente has visto la serie que este escritor generó. El libro en poco tiempo se convirtió en un bestseller. Ese mismo año, seguramente lo recuerdas, emergió un movimiento juvenil llamado Yo Soy 132. La reivindicación de las juventudes que pusieron en jaque a las televisoras y que además lograron juntar a los estudiantes de la Ibero con los estudiantes de la UNAM. En ese mismo 2012, por lo que escuchaba, también nació Folk of Nights. Para ese 2012 yo tenía 27 años. Me encontraba recién desempleado. Había perdido mi trabajo y me estaba gastando lo que me habían dado, lo poco que me habían dado de liquidación. En mis pininos como politólogo buscaba consolidarme como gurú de la consultoría política. Pero ante todo eso, lo cierto es que el tema de la profecía maya me generaba un verdadero pánico y una gran ansiedad. Las juventudes que salían a las calles me inspiraban muchísimo, se convertían en actores públicos. Y sí, leí la biografía de Steve Jobs y me inspiraba muchísimo esa frase que decía: las personas lo verdaderamente locas para cambiar el mundo son las que verdaderamente lo cambian. Con esa idea y con esa convicción, sabía que el 2002 era mi momento para comenzar a romperla. Y bueno, fue así como decidí emprender. Me hice socio de Fernanda y me hice socio de Tonatiuh. Constituimos una consultoría que se dedicaba al tema de la comunicación, de la asesoría jurídica, de detectar cómo estaba el cambio climático y de vender tamales los domingos. Ya saben cómo es el emprendimiento. Tantas ganas que se tienen y para no errarle, el objeto social suele ponerse muy amplio. Pues bien, en esas reuniones en las que nos encontrábamos Fernanda y Tonatiuh siempre está el dilema de cómo quieres ponerle a ese emprendimiento. Ponerle el nombre es parte de las definiciones claves de cualquier emprendimiento. Y después de haber atravesado por grupo especialista de consultores, haber atravesado por los que se dedican a la estrategia más fregona de México, decidimos ponerle 4.2. ¿Y por qué 4.2? Bueno, porque 4.2 nos inspiró un libro que se llama Guía del Viajero Intergaláctico. Seguramente si te gusta el rock alternativo has escuchado la canción del androide paranoico de Radiohead. Bueno, este libro inspiró el androide paranoico. Y Guía del Viajero Intergaláctico habla de la historia de una persona que es salvada de la explosión y de la extinción del planeta Tierra. Y salvada hace un viaje por el universo y se encuentra con una máquina que es capaz de responder todas las preguntas del universo. Estos viajeros, estas personas aprovechan y le hacen la pregunta fundamental: ¿cuál es el sentido de la vida? Y la máquina responde 42. Incluso te desafío, puedes buscarlo en Google, puedes ponerle The Answer to Life, Universe and Everything, y lo que te va a responder el Google
va a ser 42. Y 42 era la respuesta, era nuestra respuesta que queríamos vender, y con eso iniciaba la aventura. El inicio no fue fácil. Como todo emprendimiento, sales, buscas a los amigos que trabajan en gobierno, los que trabajan en la empresa, pero siempre lo que te decían y lo que nos decían en ese entonces es: tus servicios están muy caros. Y cuando nos querían contratar por precios muy bajos era comprometernos de más y no tener el suficiente tiempo para poder conseguir más clientes. Así que Fernanda y Tonatiuh junto conmigo nos reunimos para ver cómo poder hacerle para garantizar un servicio que por bajo costo pudiera garantizar llegarle a muchos clientes, es decir, apostarle a lo que se le conoce como el volumen. Y entonces, ustedes se imaginarán, nos internábamos en el garage, como todas las buenas cosas que surgen, y en una lluvia de ideas, en una ventana, tomamos un pintarrón y empezamos a diagramar lo que se nos venía a la cabeza. Era ese momento de epifanía y ese momento en que uno dice: ¡Eureka! Tengo la solución con la cual transformar la historia de la humanidad. Para nosotros era el Boletín Púrpura. Desarrollamos una herramienta que consistía en una síntesis de información, esa que sintetiza los periódicos y que se manda a los tomadores de decisiones. Buscábamos innovar. En ese entonces lo que sucedía era o que te mandaban un Word con una transcripción de texto, y en algunos casos con recortes de periódicos. Nuestra innovación era en que decidimos contratar un programador para que nos diseñara una plataforma en la cual poder categorizar y sistematizar esta información. Sentíamos que la estábamos rompiendo. Pero además, esto no era lo únicamente heroico. Imagínense, para desarrollar el Boletín Púrpura tenía que levantarme yo todos los días a las 5 de la mañana para ir a recoger los periódicos con ese entusiasmo de saber que me levantaba para ir a transformar y posicionar en el mercado lo que iba a transformar a la humanidad. El Boletín Púrpura era un servicio que estaba artesanalmente diseñado, que le poníamos un corazón enorme y al cual le teníamos una gran convicción. El Boletín Púrpura era nuestra apuesta. Alguna vez escuché una frase que le adjudican a Henry Ford, que decía Henry Ford: si le hubieran preguntado a los clientes qué querían, hubiesen pedido caballos más rápidos. Y bajo esa idea se me quedó muy metida en la cabeza y avancé sabiendo que el camino del emprendimiento iba a ser difícil, pero que si le preguntabas a los clientes qué pedían, iban a pedir caballos más rápidos. Lo cierto que en esta parte de la historia es que el Boletín Púrpura no se vendía nada bien. Me acuerdo de dos momentos. Uno en el cual un amigo que trabajaba en la legislatura me dio la oportunidad de conseguirme una cita con un diputado. Eran nuestros clientes ideales porque eran tomadores de decisiones que necesitaban estar informados. Después de esperar más de hora y media, el diputado no llegó. Me recibió el asistente del diputado. Y yo, con ese entusiasmo de llegar a contar lo maravilloso que era el Boletín Púrpura, saqué mi tableta, la desplegué y entonces le empecé a narrar los beneficios y las soluciones que garantizaba el Boletín Púrpura. El asistente del diputado estaba parado, estaba sentado frente a su computadora y mientras escribía hacía como que me escuchaba. Seguramente le urgía entregar ese documento porque así se lo habían pedido. Pero esas veces en que uno llega con los sueños, con la mano para ponerlos ahí y decirle: mira, esto es lo que te traigo, y te topas con pared y te das cuenta que lo que estás diciendo no lo están escuchando. U otro momento, en ese entonces formaba parte del grupo de jóvenes de la Cámara de Comercio, los jóvenes empresarios, y cada que podía participaba con un pitch para hablar del Boletín Púrpura. Era tal mi emoción y tal mi pasión que cuando terminaba decían: ¡wow! ¡Qué padre está lo que tú estás desarrollando! Está padrísimo. A las de cambio, alguien me decía: mira, te presento a Fabián Camacho, él está colocando el Boletín Púrpura, una herramienta fundamental que se trata de... Fabián, ¿le puedes explicar de qué se trata el Boletín Púrpura? Por favor, es algo padrísimo, pero cuéntaselo tú. La verdad que la herramienta era poco entendible. La herramienta era poco vendible. La herramienta no se entendía. Para ese entonces,
mis socios siempre apoyándome, pero comenzaron a tomar sus caminos, comenzaron a tomar sus proyectos. Para ese entonces mis papás me decían: Fabián, consíguete un empleo, no te está dejando nada esto. Pero saben que de esas veces que sientes la corazonada y te acuerdas, si los clientes, si les hubieras consultado a los clientes, hubieran pedido un caballo más rápido. Bajo esta idea emprendedora y arriesgada, tomé decisiones, contraté más gente e incluso le invertí más para que poder desarrollar y automatizar de mejor manera el Boletín Púrpura. En ese momento, honestamente, lo que me invadía era un miedo profundo a reconocer el fracaso que significaba la herramienta, pero con ese miedo y con el ánimo de seguir avanzando y mostrar que sí se podía, seguí caminando y dando los pasos necesarios. Y bueno, era un poquito la sensación, sentía que el boletín iba de bajada, que nos íbamos a estrellar y que algo nada bueno iba a suceder. Llega el año del 2018. Ustedes acordarán, ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones. Las redes sociales invadían la definición de todo lo que se hacía en la vida. Por supuesto que los periódicos cada vez importaban menos, los periódicos impresos, que eran nuestra materia prima. Y entonces tuve dos llamadas. Primero era de un buen amigo que trabajaba en el municipio de Corregidora, que era nuestro cliente, y me llama a finales del 2018 y me dice: Fabián, quiero contarte que la ley para contratar en las áreas de comunicación social han cambiado y al menos para el siguiente año no podemos volver a contratarte. Esa fue la primera llamada. La segunda llamada fue: Fabián, fíjate que aquí en la empresa nos gusta muchísimo tu herramienta, pero nos gustaría que en lugar de periódicos nos dijeras qué están diciendo las redes sociales. A lo que yo respondí: por supuesto que podemos hacerlo, pero eso cuesta más. Me respondieron: mira, Fabián, en cuanto encuentres una solución para seguir dándonos al mismo costo, que es casi regalado, nos vuelves a marcar. Nos dimos cuenta que el mundo había cambiado y que el Boletín Púrpura nos estaba dando un golpe en la cara, diciéndome que no respondía ni resolvía ninguna necesidad. Y fue así como un 19 de enero del 2019, teníamos una oficina aquí en Cuauhtémoc, cerquita de Crow. Me junté con el equipo de trabajo y significaba ese momento el último día de producción del Boletín Púrpura, 6 años después de que se dio el lanzamiento. Cerramos el sistema que nos habían programado, me lo entregaron en un disco compacto, se tenía que bajar la página del dominio, tuvimos que hacer lo necesario para liquidar a la gente que estaba contratada, y ese 19 de enero del 2019 cerrar lo que había significado un importante sueño. Esas eran las llamadas y así me sentía yo. Se cerró el Boletín Púrpura. Por supuesto que la sensación en ese instante era grande, en términos de un reproche grande hacia mí, sobre todo por no haber identificado y no haberle hecho caso a las señales. Un reproche grande de no haber sabido en el momento oportuno de que el barco iba al peor puerto. Después de haber pasado por este reproche grande hacia mi persona, como cuando sucede con grandes pérdidas, uno decide soltar. Y en ese momento uno decide avanzar ligero. Y así me sentía, avanzado ya el 2019. Y junto con el equipo de 4.2 decidimos emprender ya ligeros, ya sin el Boletín Púrpura, un diseño muy agresivo de replantear el producto de mercado, de comenzar una planeación estratégica. Estábamos listos en 2019 para abordar el 2020 con todas las ganas. Pero bueno, el 2020 ya es historia de otro FOCOP, un FOCOP muy generalizado. ¿Qué quiero decirles? Pues bueno, lo que a mí esta historia que les comparto me deja y que quiero regalárselas como parte del aprendizaje son 3 lecciones importantes. La primera lección es que la primera idea no siempre es la mejor. Y a veces nos comprometemos tanto con esas ideas que a veces creemos que son las que van a transformar. Pero a mí, después de 6 años de varios tiempo de haberle invertido, de muchas cosas que costaron,
entendí que la primera idea no siempre es la mejor. Número 2, el segundo aprendizaje que me quedó clarísimo es que hay que conquistar el arte de gestionar las emociones. En todo momento me ganó la corazonada. En todo momento me ganó la emoción de hacer crecer algo que seguramente en cierto punto no llevaba y no daba para más. Si hubiese gestionado las emociones, seguramente pude haber reconocido un camino diferente para poderlo hacer avanzar, o seguramente pude haber tomado en un tiempo más oportuno la decisión de cerrar ese proyecto que no daba para más. Y la tercera, las crisis son inevitables. En todo proceso es inevitable que habrá una crisis. Por tanto, cuando nos encontremos en una crisis o cuando veamos venir la crisis, a mí lo que me queda claro es que hay que acelerar el ciclo. Si podemos acelerarlo, es más rápido salir de la misma. Y para finalizar, quiero comentarles que me gustan muchísimo las series y muchísimo las series de época. Una de mis favoritas es la de Roma. Roma narra el momento en que el emperador Julio César se enfrenta al senador Pompeyo en una batalla donde Julio César había salido de Roma y Pompeyo lo tenía cercado. El asesor, el consultor se le acerca con Julio César y le dice: emperador, nos tienen cercados, es momento de hacer la retirada. Además, nos superan muchísimo en hombres. Julio César responde: no, ataquemos. El consultor le vuelve a decir: emperador, pero esa es una decisión soberbia. Y Julio César finaliza con una sentencia: soberbia sí pierdo. Y en esta historia, yo sí perdí. ¿Puedes darle clic una vez más? Muchas gracias, Fabián. Vamos a hacer unas preguntas si alguien tiene por ahí para Fabián. Veo una mano levantada, si me ayudas, Ingrid, por ahí. Fabián, muchas gracias por la historia. La verdad es que me relacioné mucho con la última parte que comentaste. ¿Cuándo detenerse? ¿Cuándo saber hasta aquí es suficiente? En ese proceso, ¿te arrepientes de algo? Digamos, ya que tomaste la decisión de terminar, ¿hay algo de lo que te arrepientes? No, no me arrepiento de nada. Creo que finalmente todo deja un aprendizaje grande. Lo que sí haría diferente hubiera sido administrar más ese cariño que yo le tenía a ese proyecto. Y administrarlo más implica el balance adecuado entre lo racional y lo emocional. El poder escuchar quizás más esas voces de sensatez o esas voces técnicas que te pueden decir que financieramente el proyecto no va, un estudio de mercado que pueda ayudarte a decirte eso no es lo que están buscando los clientes, que aunque pidan caballos más rápido, hay veces que sí hay que escuchar a los clientes. Y sobre todo, rendirse ni madres, como dice mi amigo Quique. Pero la soberbia del emprendedor también suele ser un pecado. Muchas gracias, felicidades. Hola Fabián, buenas noches. Quiero preguntarte, ¿en qué momento y por qué decidiste ser empresario? Bueno, a toro pasado me doy cuenta que he decidido ser empresario porque, por ejemplo, yo reconozco mucho las gentes que con vocación se dedican al servicio público, al servicio docente. Yo me dediqué por cierto tiempo a la docencia y me di cuenta que son espacios que remiten a vocación. Y cuando yo empecé a calcular decía, es que me pagan 1 hora, pero yo trabajo 4 o trabajo 3. Es de vocación. Yo me di cuenta que al menos a mí no me aterrizaba la vocación de ser docente o una vocación que yo le reconozco muchísimo a los servidores públicos, que es servir. Cuando yo decidí ser emprendedor e empresario fue porque me conquistó la idea de que al hacer empresas se aporta un granito de transformación y cambio por un México mejor o por una sociedad mejor. Porque finalmente las empresas son espacios en el cual todas y todos convivimos y coincidimos más de la mitad del día productivo que tenemos. En las empresas, permíteme la expresión, como en cualquier organización, se mama cultura. Y quien liderea y está en una empresa y se hace consciente de ello, tiene una gran responsabilidad de configurar
culturas que son virtuosas. Y a mí me motiva muchísimo que a través de las empresas podamos generar esas culturas en quienes colaboran, en quienes son proveedores, en las comunidades en donde inciden las empresas. Y hoy en día esa es mi causa, apostarle a empresas con esa visión. Hola Fabián, felicidades. Me conmovió el final de esta historia. Yo creo que todos los empresarios hemos pasado por esta situación que nos platicaste. Nos aferramos a una ilusión y a ir tras ella. Y el corazón nos gana. Y yo quisiera preguntarte, esa experiencia ahora, ¿cómo lo aplicas en la actualidad, en tus actividades, en tu vida diaria? ¿Qué le sacaste de provecho a toda esa experiencia? Pues que, ¿no?, esa tenacidad de decir, quiero seguir y al final aceptar que llegó el fracaso. Yo creo que, Yolita, que ahí tenemos muchos inputs. Yo por eso decía cuál era el contexto en el 2012. Y había un input que a quienes estábamos buscando emprender, traíamos esa idea, ese paradigma de que hay que hacerlo y salir adelante, romperla como lo hacía un Steve Jobs, como lo hace un Elon Musk, o sea, visualizarnos en ellos. Y creo que este tipo de foros nos ayudan mucho a reconocer que hay muchas cosas antes de eso que sucede con los empresarios, con quienes vemos en un proceso de éxito. Y a mí que me apasiona la comunicación, bien dicen que la comunicación no se trata de pararse y hablar, incluso el proceso de comunicación, el mejor proceso de comunicación es primero escuchar y luego hablar. Y en torno a ello creo que en el ejercicio de emprender y de hacer empresa, yo lo que aprendo de esta lección es que hay que primero escuchar, sentarse y en la templanza escuchar al consultor que tienes, escuchar al socio que tienes, escuchar a tus clientes, escuchar a tus colaboradores, y a veces ahí puedes tener las respuestas a todos los misterios que uno tiene como telarañas en la cabeza y que no sabes ni por dónde avanzar. Y procuro ejercer eso hoy en día, poder más bien estar más atento y después actuar, que aventarme a veces como toro desbocado. Muchísimas gracias, Fabián.